Bien, muchachos. El último de las operaciones que se realizan en Z son las ecuaciones, que también la debieron haber visto el año pasado. Me imagino que ya ustedes son expertos en este tema de las ecuaciones. Para recordar, ecuaciones pues son igualdades con al menos una incógnita. Igualdades quiere decir que poseen el signo igual y que tienen al menos una incógnita, y a lo que se le llama incógnita pues es a la letra a la cual no se le conoce su valor y hay que hallarlo. El objetivo de las ecuaciones es que hay que hallar el valor de las incógnitas. Ahora, algo que usted debe saber con respecto a las ecuaciones en Z, bueno, lo único que importa en las ecuaciones en Z es que el resultado final de la incógnita sea un número entero, es decir, sea un positivo, sea un negativo o el cero, siempre y cuando no tenga decimales o no sea fracción. Eso es lo único que importa en el final de la resolución de las ecuaciones, que el resultado sea un número entero. Entonces, vamos con esta primera ecuación que tenemos acá. En esta primera ecuación que tenemos aquí, vemos que tenemos 2x menos 6 igual a 2. Tenemos obviamente el resultado, tenemos que es una igualdad y tenemos la incógnita que estamos buscando. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que saber y que notar es que la igualdad es una especie de barrera. Esta yo la voy a dibujar de esta manera para que se sepa que la igualdad o el signo igual es una especie de barrera. ¿Por qué digo que es una especie de barrera? Porque si usted pasa elementos de un lado para otro, los elementos van a cambiar de operación. Por esa razón es que usted necesita identificar dónde está la barrera. La barrera está justo en el igual, justo en el signo de igualdad. Y ese signo de igualdad o esa barrera divide a la ecuación en dos partes. Una parte que se llama lado izquierdo y otra que se llama lado derecho. Entonces, ya que sabemos que la ecuación tiene una barrera que la divide en dos partes, que son lado izquierdo y lado derecho, entonces empezamos a identificar en cuál de los dos lados está mi incógnita. La incógnita es la X, siempre va a ser la letra. Por lo general nosotros trabajamos con la X, pero puede ser cualquier otra letra. Entonces, en este caso, identificamos en qué lado está mi incógnita. Y vemos que acá mi incógnita está en el lado izquierdo. Es decir, que en este lado es donde quiero que esté la incógnita, pero el objetivo es dejarla sola. Entonces, si la incógnita está en el lado izquierdo, ¿qué es lo que yo necesito hacer para que aquí, en este lado izquierdo, ella quede sola? Entonces, identifico qué es lo que la está acompañando. Lo que la está acompañando es el 2 y el 6 de ese mismo lado izquierdo. Porque este otro 2 ya está del otro lado. Ese no está acompañándola a ella. En este lado, que es el lado izquierdo, la X está siendo acompañada por el 6 negativo y por el 2. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues dejarla sola. Para dejarla sola tengo que deshacerme tanto del menos 6 como del 2. Pero no es eliminarlos, sino simplemente pasarlos de un lado para el otro. Entonces, para pasarlos, empiezo pasando entre estos dos, empiezo pasando el que se ve que está más lejos de la X, que es mi incógnita. Y este 2 está justo al lado, mientras que el 6 está un poquito más alejado de la incógnita. Pues ese es el primero que yo voy a pasar. Entonces, como el 6 es el primero que voy a pasar, veo qué operación está haciendo ese 6. En este caso, el 6
está restando, es decir, es un 6 negativo y yo necesito pasar el 6 negativo al otro lado. Cuando yo paso el 6 negativo al otro lado, pues cada vez que usted pase la barrera, el elemento cambia de operación. Es decir, que si aquí estaba negativo, al pasar la barrera va a pasar a positivo. Si aquí hubiese estado positivo, al pasar la barrera va a pasar a negativo. Si aquí está multiplicando, al pasar la barrera va a pasar a dividiendo. Y si aquí estuviera dividiendo, al pasar la barrera va a pasar a multiplicar. Entonces, siguiendo esa regla, cumplimos con lo siguiente. Vamos a pasar el que está más lejos de estos dos, el que está más lejos de la variable o de la incógnita. Entonces, el que está más lejos es el menos 6. Entonces se lo vamos a pasar al otro lado, y como aquí está negativo, cuando lo pase al otro lado va a quedar en positivo. Entonces, lo efectuamos. Colocamos el igual, que es la barrera. La barrera siempre hay que colocarla de primero. Este 2 nadie lo está moviendo de ahí, por lo cual se va a quedar tal cual como está. Ahora, este 2 y la X tampoco le estamos haciendo nada, por lo cual ese va a quedar tal cual como está. El único que estamos pasando es este elemento. Este elemento lo estamos pasando al otro lado. Y como pueden ver, al pasarlo de la barrera, aquí estaba negativo y de este lado va a quedar entonces en positivo, porque la barrera hace que cambie de operación. Entonces va a quedar en positivo porque pasó la barrera. Él estaba negativo, al pasar la barrera cambió de operación a su operación contraria, mejor dicho. Entonces ahora resuelvo esto. Esto me va a dar 2 y 6 son 8, y de este lado me queda el 2 y la X. Entonces, para que sepan, aquí todavía se mantiene la barrera. Luego de esto, entonces, seguimos con nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que la X quede sola. Ya le quitamos el 6. El 6 que estaba restando ya se lo quitamos. Ahora, ¿qué es lo que falta para que la X quede sola? Bueno, quitarle el 2. El 2, ¿qué le está haciendo o qué operación le está haciendo a la variable o a la incógnita, mejor dicho? ¿Qué operación le está haciendo? Bueno, ahí le vemos el punto, y ese punto significa que ese 2 está multiplicando a la X. Y si está multiplicando, entonces al pasarlo para el otro lado de la barrera, va a pasar entonces a dividir, por lo cual me va a quedar de este modo. Colocamos siempre coloquemos primero la barrera, que es el signo de igual, y colocamos siempre lo que ya está del otro lado de la barrera, que en este caso es el 8. Y luego, al colocar este 8, entonces colocamos la X, que es la única que no va a pasar. El que va a pasar es el 2. Y este 2, que es el que está multiplicando, él va a pasar al otro lado de la barrera a dividir. ¿Por qué? Porque aquí estaba multiplicando. Y como está multiplicando, al pasar la barrera va a pasar a dividir. Ahí tenemos una fracción. Vamos a ver si esa fracción no nos da decimal. Porque si nos da decimal, se descarta esta ecuación. Entonces, ¿qué es una fracción? Bueno, una fracción es una división. Pues vamos a dividir entonces. Colocamos la barrera y resolvemos esto que está aquí. Ya la X me quedó sola. Lo que falta es resolver esta fracción. Y al dividir 8 entre 2, me da como resultado 4. Y 4, como pueden ver, es un número entero. Es decir, pertenece a los z. ¿Por qué? Porque no tiene decimales y es positivo. Entonces, aquí está el resultado final de esta ecuación. Ahora, vamos con el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, tiene una diferencia con respecto al primero, y es que en este segundo hay paréntesis. Esos paréntesis hay que quitarlos.
Entonces, para quitar el paréntesis simplemente aplico propiedad distributiva. Es decir, que voy a multiplicar el 3 que está fuera del paréntesis por todos los números que están dentro del paréntesis. Entonces, como eso es lo que voy a hacer acá, entonces lo primero que debo hacer para quitar el paréntesis es aplicar la propiedad distributiva. Este 3 por el 1 sobreentendido que tiene la x y luego el 3 por el 5 para poder eliminar el paréntesis. Entonces, al tener esto, empezamos a aplicar la propiedad distributiva. 3 por un 1 sobreentendido que está aquí justo al lado de la x. Entonces 3 por 1 me va a dar 3x. Recuerden que aquí va el punto. Y luego 3 por 5, recuerden que más por más da más. Y 3 por 5 me daría 15. Y luego lo que está después del igual, que es el 6. A partir de ahí entonces, ya usted sabe que esta es la nueva ecuación que tiene. Y allí, ahí mismo, usted identifica la barrera. La barrera es el signo de la igualdad. Como la barrera es el signo de la igualdad, entonces ya usted sabe que a partir de ahí todo lo que usted pase de un lado para el otro va a pasar con su operación contraria. Entonces, ya que lo tenemos escrito de esta manera, pues hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Exactamente lo mismo. Empezamos a pasar elementos iniciando por el que está más lejos. Primero reconocemos que este que está acá es mi lado izquierdo, mientras que este es mi lado derecho. Entonces identificamos dónde está mi variable o mi incógnita. Mi incógnita es la x y está del lado izquierdo. Pues yo la quiero dejar sola ahí. Quiero que nada la acompañe, sino que esté sola de ese lado. Entonces, para dejarla sola empezamos a pasar todos los elementos que la están acompañando, empezando por el que está más lejos de ella, que en este caso es el 15 positivo. Como el 15 es el que está más lejos, entonces es el primero que yo voy a pasar. Entonces, tenemos el signo de igualdad, que es la barrera. Colocamos el 6, que es el número que ya estaba ahí. Colocamos de este lado el 3 y la x, y el 15 que está aquí positivo lo pasamos al otro lado a negativo. Luego que pasamos el 15 al otro lado, como ya lo estamos viendo acá, entonces resolvemos esta parte, que es 6 menos 15. Como pueden ver, allí hay signos diferentes. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces, colocamos nuestra barrera y resolvemos esa parte. A 15 le quitamos 6 y me da 9, porque signos diferentes se restan y al restarlos me da 9, y se coloca el signo del mayor valor absoluto, que en este caso sería entonces menos 9. Ya que tenemos eso, entonces aquí de este lado me estaría quedando el 3 y la x. Entonces, esto es todavía la barrera. Recuerden que el igual es la barrera que tienen los elementos que se están pasando. Entonces, luego de eso, lo único que falta para dejar la x sola es pasar el 3. El 3, ¿qué operación le está haciendo a la x? Pues está multiplicando, porque ahí claramente se ve el punto. Entonces, colocamos el igual, que es el que representa la barrera, colocamos el menos 9, que ya está de aquel lado, y lo que falta es pasar el 3. La x, como no la estamos pasando, ni le estamos moviendo, ni le estamos haciendo nada, pues entonces simplemente la dejamos allí y pasamos el 3, que este 3 está multiplicando. Yo lo voy a pasar al otro lado
a dividir, por lo cual me va a quedar de este modo, menos 9 entre 3. Y al realizar la división, la X no la muevo, coloco el igual, que es el que representa mi barrera, y resuelvo. Aquí, menos 9 entre 3, primero dividimos los números y después dividimos los signos. 9 entre 3 da como resultado 3. Y luego, menos entre más me da como resultado menos. Y como puede ver, el resultado que le dio aquí es un número entero, porque es un negativo sin decimales. Aquí tenemos entonces el resultado de esta segunda ecuación. Por último, entonces, vamos a intentar con esta otra, a ver si también nos da un número entero, y con eso concluiríamos el tema de las ecuaciones. En este caso, identificamos los lados. Tenemos que aquí, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, y obviamente el igual es la barrera. Entonces, siendo el igual la barrera, identifico en qué lado de la barrera está la incógnita. La incógnita en este caso está del lado izquierdo casualmente. No necesariamente tiene que estar todo el tiempo del lado izquierdo, también la incógnita puede encontrarse del lado derecho. Sin embargo, aquí en el único lado que la hemos conseguido es en el lado izquierdo. La incógnita está aquí del lado izquierdo, por lo cual yo necesito dejarla sola de ese lado izquierdo. Entonces identifico todo lo demás que la acompaña de ese lado, porque el 7 ya está del otro lado. Lo que está de este lado, ¿qué es lo que acompaña a la incógnita de este lado? Vemos que la acompaña un 1 que tiene signo positivo, es decir, un 1 sumando, vemos un 3 dividiendo y vemos un 4 multiplicando. Todo eso hay que pasarlos para el otro lado, empezando uno por uno, empezando por el que está más lejos de la variable, que en este caso es el más 1. Colocamos entonces el signo igual en donde está la barrera y el menos 7 porque ya está de aquel lado. Y empezamos pasando el más 1. Como el más 1 es el que vamos a pasar, entonces todo lo demás lo dejamos igual, que es el 4, la X y el 3. Y el que pasamos es este elemento que está acá, lo pasamos al otro lado. Y como aquí estaba positivo, entonces aquí va a pasar con su operación contraria, que es el negativo. Resolvemos esa parte y como son signos iguales se suman y se coloca el mismo signo con el que se está trabajando. Recordemos que lo primero que hay que colocar es la barrera. Al colocar la barrera, resolvemos esta parte que está acá, signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo. 7 y 1 son 8. Y esta parte la vamos dejando igual por ahora. 4 y la X sobre el 3. Ahora, a partir de allí, vamos a colocar de una vez el igual, que es la barrera, y a partir de allí tenemos que evaluar cuál de los dos números está más lejos de los que quedan por pasar. Está el 4 y está el 3. Entonces, entre estos dos, ¿cuál se supone que debería estar lejos si pareciera que los dos están a la misma distancia? Pues ciertamente, aunque parece que los dos están a la misma distancia, el que hay que pasar es el 3, porque el 3 está detrás de esta especie de pared, o de esta especie de obstáculo, por lo cual si está detrás de un obstáculo, está un poco más lejos que el 4, que no tiene nada que obstaculice su llegada a la X, por lo cual el primero que vamos a pasar es el que está detrás del obstáculo o detrás de la pared, que es el 3. Ese 3 ya sabemos que está dividiendo. Si ese 3 está dividiendo, entonces cuando lo pasemos al otro lado de la igualdad, entonces va a pasar a multiplicar.
Entonces colocamos de este lado el 8, colocamos de este lado lo único que no estamos pasando, que es el 4 y la X. 4 y la X. Y el 3, que es el que estamos pasando, lo estamos pasando de dividir a multiplicar porque está pasando la barrera y va a quedar como por 3. Luego resolvemos eso y como estamos resolviendo, esta parte queda tal cual como está, 4x. Y de este lado resolvemos menos por más da menos, 3 por 8 da 24. Y eso es lo que quedó del otro lado de la barrera. Luego, lo que falta por pasar ahora es el 4 para que la X quede sola. Pasamos el 4 entonces. Colocamos el igual, que es donde está la barrera. Colocamos el 24, que ya estaba ahí. Y aquí colocamos la X, que es la única que no se mueve. El que vamos a mover es el 4, que está multiplicando y él va a pasar a dividir. Es decir, que nos va a quedar de este modo. Entonces, cuando lo pasamos, nos da como último resultado que X es igual, en este caso, recuerden que la X ya quedó sola, y el igual es la barrera. Entonces, ya que hemos pasado esto, lo que falta es dividir. Entonces, menos 24 entre 4 es lo que me están pidiendo. Entonces, aquí primero dividimos los números y luego dividimos los signos. Entonces, 24 entre 4 da 6. Y luego dividimos los signos. Menos entre más da menos por regla de los signos, por lo cual el valor de la X es igual a menos 6. Entonces aquí usted tendría el resultado y como puede notar el menos 6 es un signo, es un número entero porque es negativo y no tiene decimales.